Buenos días. Bien, hoy día vamos a tener la clase de prácticas relacionada a problemas de genética mendeliana. Para esto hemos visto ya previamente lo que son las leyes de Mendel. Primera ley de Mendel, uniformidad. Segunda ley de Mendel, de la segregación. Tercera, de la combinación independiente. Y también hemos visto las variaciones de las leyes de Mendel, ¿no? Herencia ligada al sexo. Hemos visto herencia mendeliana intermedia, codominancia. Hemos visto alelos múltiples. Hemos visto herencia poligénica, cuando ya hablamos de más de dos genes. Herencia limitada a un sexo, ¿no? Herencia ligada al cromosoma sexual Y, ¿no? De tipo lándrico, etc. ¿Okay? Entonces, vamos a ver por favor en su guía, hay un resumen de cada una de estas leyes y vamos a proceder a realizar algunos problemas con respecto a esta guía. Bien, ahí tenemos un poquito de la revisión. ¿No? Básicamente, para resolver todos estos problemas nos basamos en las leyes de Mendel, ¿no? Ahí los tenemos los tres. No debemos olvidar la famosa proporción en la F2 de un cruce monohíbrido, que es, ¿no?, la proporción de 3:1 del rasgo dominante con respecto a 1 del rasgo recesivo. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Y la forma de herencia cambia solamente por la interacción de los alelos. ¿Okay? No cambian los genotipos, lo que cambia normalmente es la interacción de los alelos. ¿Okay? Ahí tenemos, ¿no? Cuando hablamos de dos genes, a medida que subimos en el número de genes se va a poner un poco más complejo, perdón, se va a poner un poquito más complejo el tema de la presencia de la presencia y la forma de resolver los problemas cuando hay más genes y también obviamente la presencia de más alelos, ¿no? Como es el caso de la tercera de Mendel, donde las proporciones fenotípicas en la F2 es de 9:3:3:1. ¿Ok? El famoso trabajo del pisumsativo de los guisantes de la alberja de Mendel, ¿no?, se basa justamente, obtiene estos resultados matemáticos, ¿no?, utilizando este organismo, ¿no? Sigue manteniéndose las dominancias, un alelo dominante y uno recesivo. Tenemos el tema de la dominancia incompleta. Como yo les dije, no cambian los genotipos, ¿no? Los genotipos se mantienen, lo que cambia es la interacción de los alelos. En una dominancia incompleta o una codominancia, los dos alelos pesan lo mismo. Ninguno subyuga al otro en cuanto a su expresión. Por lo tanto, ¿no?, el heterocigota va a tener su propio rasgo. La diferencia entre dominancia incompleta y codominancia es que en la dominancia incompleta vamos a tener un rasgo intermedio. Algo así como si tuviéramos el color de pelaje de un animal negro que sea dominante y el color de pelaje blanco que sea recesivo. El individuo, ¿no?, si estos son líneas puras, el individuo heterocigota va a tener un rasgo intermedio. Vamos a suponer un color gris, un color intermedio. En el caso de codominancia, vamos a tener nosotros el mismo tema, ¿no? Tenemos un pelaje negro dominante, un pelaje blanco recesivo, y el individuo heterocigota va a tener los dos colores, digamos así, no intermedios, sino presentes en el individuo heterocigota. Podríamos tener un animal que tiene una parte del cuerpo de color de pelaje negro y una parte del cuerpo de color de pelaje blanco. Entonces están presentes los dos rasgos de los parentales, ¿no?, en el individuo heterocigota. En genes letales tampoco cambia el tema, sigue manteniéndose los genotipos, se siguen manteniendo, pero lo que cambia, ¿no?, acá es que alguno de los homocigotas sufre de letalidad, ¿no? Si hablamos de plantas o hablamos de animales, para ser más específico, se produce la muerte embrionaria del individuo cuando tiene algún
están en homocigosis, ¿no? O sea, homocigota dominante o recesivo, alguno de ellos se muere. O al nacer nace muerto, ¿no? En fin. La cosa es de que no se va a ver en la proporción final, ¿no? En la F2, en lugar de tener una proporción nosotros de 3:1, hablando fenotípicamente, al ver la pérdida de un homocigota, entonces esta se convierte en una herencia, ¿no? En el cual la proporción ya no es de 3:1, sino es una proporción de 2:1. ¿Ok? Se ha variado la proporción. Nunca va a aparecer uno de los homocigotas. El otro tipo de herencia es la herencia ligada al sexo. Ahí, todo lo que hemos visto hasta ahora de herencia mendeliana, todo lo que se ha visto de herencia mendeliana es porque los genes están ubicados en los cromosomas autosómicos, ¿no? En el caso de humanos tenemos 46 cromosomas, de los cuales 44 son cromosomas autosómicos. Son cromosomas idénticos en forma y también portan los mismos genes cada par homólogo. Recordemos que hay un cromosoma de madre y hay un cromosoma de padre que nosotros lo vamos a visualizar, ¿no? Lo vamos a visualizar, ¿no? Que tenemos simplemente los dos componentes. Pero ¿qué pasa en los cromosomas sexuales? Sobre todo en mamíferos y aves, ¿no? En el caso de mamíferos, sabemos que tenemos un cromosoma masculino y tenemos un cromosoma femenino X, ¿no? Y bueno, estos cromosomas sexuales, ¿no? Estos cromosomas sexuales tienen una gran diferencia y una de ellas es su tamaño, ¿no? Tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y donde hay dimorfismo cromosómico. ¿Ya? Hay dimorfismo cromosómico. Por lo tanto, nosotros vamos a observar, ¿no? De que si tenemos, vamos a poner nuestra tablita, como siempre les digo, ¿no? De genotipo y fenotipo, ¿no? Cuando hablamos de un individuo, en este caso un individuo macho, ¿no? Solamente tenemos dos posibilidades. Podemos colocar el alelo A mayúscula solamente en el cromosoma X o el alelo A minúscula en el mismo cromosoma X. El cromosoma Y no tiene ese gen, no existe ese gen. Por lo tanto, solamente podemos representar alelos en los cromosomas sexuales, más no podemos presentar el otro, ¿no? En el caso de la parte femenina no hay problema porque los dos cromosomas son idénticos y portan los mismos, ¿no? Los mismos genes. Entonces yo puedo colocar el gen, puedo colocar que sea homocigota, ¿no? Tengo que dibujar siempre los cromosomas sexuales para guiarme en el caso femenino, ¿no? En el caso femenino y en el caso masculino lo tenemos así. Puede presentarse el homocigota dominante. Puede representarte en la parte femenina el homocigota recesivo. O puede representarse también el homocigota, perdón, el heterocigota, el homocigota recesivo. Puedo presentar los tres genotipos. Pero en la parte masculina solamente puedo representar uno de ellos. No puedo representar los dos, ¿no? Y esto me cambia, y es una de las cosas que ya les había mencionado. La proporción, ¿no? Es 1:2:1 genotípica en el caso femenino y en el caso masculino la proporción es 1:1. ¿No? Si tenemos una enfermedad, vamos a suponer alelo A mayúscula domina la minúscula, que hay codominancia, y vamos a suponer que el alelo A minúscula es un individuo que sufre una enfermedad. Vamos a poner una enfermedad. Hay dos enfermedades conocidas ligadas al sexo en el caso humano, que es el daltonismo y la hemofilia. O puedo colocar el alelo A mayúscula, ¿no? En el cual estamos representando a un individuo normal o sano, como quieran llamarlo. Entonces, en el caso femenino, este individuo homocigota es un individuo normal,
Este heterocigota, al haber dominancia, también es un individuo normal y este es un individuo enfermo. En el caso masculino, solamente tenemos individuos o son normales o son enfermos. Pero si se dan cuenta, ¿no?, la proporción es diferente. ¿Por qué? Porque acá es 1 de 4 o 25% sufrirán esta enfermedad en el caso femenino en una población, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos genética de poblaciones, o en el caso masculino se incrementa al doble. Entonces es más probable, hablando de hemofilia o daltonismo, encontrar individuos que son, los individuos masculinos tienen más probabilidades de tener la enfermedad que los femeninos, ¿no? Acá la hembra, no olvidemos, esta hembra es normal, sí es verdad, pero es una hembra portadora, ¿no? O sea, las niñas, si tienen una enfermedad de hemofilia, son portadoras de la hemofilia y probablemente tienen una probabilidad más alta que el resto de mujeres que no padecen la enfermedad de tener un hijo hemofílico. ¿Ok? Bien. Hago la salvedad, tienen una ayuda ahí para poder. La herencia influenciada por el sexo. Ojo, a veces se confunde, la gente dice sexo y dice, esto está ligado a los cromosomas sexuales. No, señores. La herencia influenciada por el sexo no están ubicados en los cromosomas, no están ubicados estos genes en los cromosomas sexuales. Están ubicados en los cromosomas, ¿no? Están ubicados en los cromosomas autosómicos. ¿Qué es lo que caracteriza esta herencia influenciada por el sexo? El tipo de interacción. Si ustedes ven ahí en la tabla, en el caso de machos, el alelo A1 domina la 2. Pero en el caso de las hembras se invierte. Ahora el alelo A2 domina a la 1. Por ejemplo, en animales, la presencia, ¿no?, la presencia de cuernos también, la presencia de cuernos está ligada a este tema, ¿no? Los individuos machos, más común observar en razas de vacunos, que los individuos machos tienen cuernos, más no las hembras, ¿no? Es lo mismo, el equivalente en la calvicie. Es más probable encontrar hombres calvos que mujeres calvas. Hay mujeres calvas, depende de la población, pero hay en menor proporción, ¿no? Entonces, si ustedes observan ahí un individuo donde el alelo A1 domina el alelo 2, ¿no?, en el caso de la calvicie van a ser, pues, el homocigota y el heterocigota van a ser calvos. Hay 75% más de probabilidades que el individuo A2 que no sea calvo, ¿no? En el caso de mujeres, cuando el A2 domina la 1, ¿no?, la probabilidad de tener una individua calva, una mujer calva, ¿no?, es más bajo, ¿no? Es un 25%, mientras que el individuo, ¿no?, que es no calva será el homocigota y el heterocigota juntos es un 75%. ¿Ok? Entonces, acá, no olvidar, son genes autosómicos, lo que cambia es la forma de interacción de los alelos. En uno domina uno y cuando cambiamos de sexo el otro alelo es el que domina. ¿Ok? Bien, en cuanto a epistasis, a ver, permítame, porque vamos a ver todo el cuadro. Se partió. A ver. Ok. Veamos esta proporción, famosa proporción, ¿no? En epistasis, ahí tenemos, ¿no? Estamos hablando de dos genes con dos alelos diferentes, donde hay dominancia de un alelo con respecto al otro, ¿ya? Eso lo probó Mendel en su tercera ley de la combinación independiente, ¿no? Cuando hacemos un cruce dihíbrido, ¿no?, hacemos un cruce dihíbrido, vamos a obtener 16 genotipos. Hemos tenido una práctica de esto, obtenemos 16 genotipos, pero de esos 16 genotipos, ¿no?, vamos a ver que varios genotipos me dan solamente un fenotipo. En verdad se muestran 4 fenotipos y la proporción de ellos es diferente, ¿no? Para un grupo la proporción es de 9, el otro grupo de 3, el otro grupo de 3 y el otro grupo, el doble recesivo, de 1. La proporción famosa 9, 3, 3, 1. Eso solamente se cumple
cuando hay una herencia de este tipo, ¿no? Mendeliana, con 2 genes, donde hay dominancia completa. ¿Ya? Bien, pero cuando comienza a haber interacción epistática, es decir, que un gen, vamos a suponer el gen A, domina la expresión de otro gen, vamos a suponer el gen B, las proporciones, estas proporciones 9, 3, 3, 1 se alteran. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Por ejemplo, si el individuo, ¿no? Si el individuo, la proporción ahora 9 y 3 se suman, como lo estoy poniendo ahí, ¿no? 9 más 3, 12, ya tengo una proporción ahora de 12, 3, 1, eso se conoce como epistasis dominante simple. ¿Ya? Epistasis dominante simple. Cuando la proporción me suma los dos últimos, el 3 y el 1, eso se conoce como epistasis recesiva simple. Se han sumado los dos últimos, los más recesivos. Cuando se suman los 3 primeros, estamos hablando de una epistasis dominante doble, ¿no? 15 a 1. ¿No? Si se dan cuenta, no olvidemos que todas las proporciones siguen sumando 16. Ese es un dato que no debemos olvidar, para que no nos equivoquemos. Si se suman los 3 últimos, es decir, se queda una proporción de 9 a 7, estamos hablando de una epistasis recesiva doble. Y una epistasis un poquito más difícil es cuando se suman los 2 primeros con el último, me da una proporción de 13 a 1, perdón, de 13 a 3, es una epistasis dominante y recesiva. Y la última es cuando se suman los 2 del medio, el 3 más 3 me da una proporción de 9, 6, 1. ¿Ok? Entonces tenemos esas epistasis, es cuando un gen influye sobre la expresión de otro gen. Eso se conoce como epistasis. ¿Ya? Entonces, eso también lo podemos probar estadísticamente, ¿no? No hay ningún problema poniendo las proporciones, ¿no? Esperadas. Otra forma de herencia, algunos confunden a veces, dicen herencia de los grupos sanguíneos, creen que son un montón de genes. No, señores, es un solo gen, pero es un gen con 3 alelos. Recuerden que hay gente del grupo, fenotípicamente del grupo A, del grupo B, del grupo AB y el grupo O, que es el famoso grupo donante universal. Como no tiene antígenos sobre la superficie, puede donar a los otros 3 grupos. Pero el grupo O solamente recibe de su propio grupo. ¿Ok? Y vamos a observar que el alelo A y el alelo B pesan lo mismo. Ahí hay una codominancia, por eso que tenemos el fenotipo AB, ¿no? Hay una codominancia. Pero a su vez, el alelo A y B dominan al alelo O, ¿no? Ahí hay una dominancia completa. ¿Ok? Ahí hay una dominancia completa. ¿Ya? Por eso eso es bueno que lo sepan, siempre se lo recargo a los alumnos. Una persona del grupo O, ¿no? Una persona del grupo O puede donar ¿a quién? Es bueno que sepan su grupo sanguíneo, porque si les donan un grupo que no es, los pueden matar. El grupo O, donante universal, dona a todos y se dona a sí mismo. El grupo A se dona a sí mismo y dona al grupo AB. El grupo B se dona a sí mismo y dona al grupo B. Pero el AB solamente se puede donar a sí mismo. ¿Ya? Se dona a sí mismo. ¿Ya? No puede donar a nadie. No puede donar al O, ni al A, ni al B. Porque tiene antígenos y puede producir, pues, eritroblastosis, ¿no? Los glóbulos blancos ven a los glóbulos rojos de la sangre donante como enemiga, ¿no? Como extraña, la destruyen, se rompen los glóbulos, avanza a través de los capilares, le puede dar una embolia, ¿no? Cerebral y matarlo finalmente, que ya ha pasado, ¿no? Que ya ha pasado. Muy bien. Entonces, teniendo claro eso, vamos a desarrollar algunos problemitas, ¿no? Vamos a desarrollar algunos problemitas.
bastante sencillos, pero que aplicamos lo que ya hemos visto en teoría y en este repaso, ¿no?, previo de prácticas. ¿Ok? Bien. A ver. El problema 1. Vamos a leer el problema 1. Vamos a leer el problema 1. Dice: una cepa choro es cruzado, una cepa pura, eso quiere decir, al decirme puro, es homocigota. Una cepa pura choro es cruzada con una cepa pura erizo. Una cepa choro es cruzada con una cepa pura erizo. ¿Ok? A ver. Y luego se produce en la F1, ¿no? La F1 me va a salir un individuo cuyo genotipo es chorizo. Ya me dio hambre. Chorizo. ¿Ok? Y luego voy a cruzar otra vez chorizo con chorizo, ¿no? Para obtener, ¿no?, para obtener una F2 donde voy a encontrar 37 individuos choro. Ya. 37 individuos choro, 85 individuos chorizo y 38 individuos erizo. ¿Ok? Me piden qué forma de herencia tiene y que haga una prueba de independencia, ¿no? Que haga una prueba de independencia, una prueba de chi cuadrado, ¿no? Que estamos hablando de chi cuadrado acá, de estos rasgos. Bien, en primer lugar, ¿qué observamos? ¿Qué tipo de herencia es? ¿Qué tipo de herencia, no? Entonces, profesor, usted me enseñó una tablita, ya, perfecto, yo te enseñé la tablita, ¿te acuerdas? Vamos a ponerla, sí, vamos a ponerla acá. ¿No? En esta tablita, genotipo más fenotipo, vamos a tener individuos así, individuos así, individuos así. Donde la mayúscula dominará o no dominará la minúscula. Profesor, si estoy cruzando dos cepas puras según la primera ley de Mendel, ¿no?, en la F1, la ley de la uniformidad me dice que el rasgo, si hay dominancia completa, tiene que aparecerse a uno de los padres. Bueno, choro y erizo no aparecen en la F1. Aparece un nuevo fenotipo. Por lo tanto, profe, acá no hay herencia, no hay dominancia completa. Entonces quiere decir que estamos ante un individuo que tiene, el heterocigota tiene su propio fenotipo. Entonces estamos hablando de una herencia intermedia o con dominancia. Cualquiera de los dos, porque no cambia, los fenotipos no van a cambiar, ¿no? Entonces este individuo, ¿no?, va a ser choro, este individuo va a ser chorizo y este individuo va a ser erizo, ¿no? Por lo tanto, líneas puras, estoy cruzando choro con erizo, esos son sus genotipos, y acá tengo yo los monohíbridos, ¿no?, los heterocigotas. Cruce monohíbrido, ya sabes, ¿no? Homocigota, choro, coincide, ¿no? Erizo, son otra vez recesivos, y el chorizo es el heterocigota. Ya está. Ya tengo los genotipos, ¿no? Ya esto puede ser una forma de herencia, acá puede ser una dominancia incompleta, o podría ser también una codominancia. Cualquiera de los dos. Bien, y me piden que haga una prueba de chi cuadrado. Una prueba de chi cuadrado. Claro, la prueba de chi cuadrado se hace sobre la F2, ¿no? Cuando se segregan los alelos y se combinan independientemente, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una prueba de chi cuadrado, entonces puedo hacer una tablita así, ¿no?, donde yo tengo acá choro, ¿no?, tengo acá chorizo
y tengo acá erizo, ¿no? Entonces, yo tengo acá lo observado, me están dando lo observado, ¿no? ¿Me acuerdan ustedes, chi cuadrado? Ok. ¿Cuántos observados tengo de choro? 37. ¿Cuántos tengo de chorizo? 85. ¿Cuánto tengo de erizo? 38. ¿No? Y siempre, un pequeño salvedad, trabajen siempre en base al total. ¿Por qué? Porque la sumatoria de los observados les debe dar la sumatoria de los esperados. Y ustedes, alguien me dirá, profesor, pero eso debe estar en una proporción, yo lo sé por Mendel, debe estar en una proporción 1-2-1, ¿sí? Efectivamente, debe estar en una proporción, pero no les ha salido 1-2-1, les ha salido números más grandes. Ok, les dije que trajeran su calculadora. A ver, señores, sumamos, por favor, ¿no? 37 más 85 más 38. 160. Sobre 160, ¿ya? Este 160 equivale en proporción a ¿quién? A 2, ¿ya? Vamos a ponerlo ahí, perdón, equivale, este 160 equivale al total, acá tenemos 4, ¿ya? Equivale a una proporción de 4. Pero recuerden, la sumatoria de los observados y los esperados debe ser la misma, entonces este debe sumar 160. Si 160 es 4, si 160, una regla de 3, alguien me profesor, si 160 equivale a 4, entonces, ¿no? ¿A cuánto equivaldrá 1? Que sería la proporción de los homocigotas. ¿Cuánto equivale? Correcto, 40. Eso quiere decir que el esperado acá debería ser 40, y como acá también es la misma proporción, acá debe ser 40. Y si es 2, profesor, ya no es 40, es el doble, 80. 40 más 40, 80, 80 más 80, 160. Perfecto. Suma. Suma. Ahora aplico la prueba de chi cuadrado. ¿No? ¿Qué dice la prueba de chi cuadrado? Recuerden que ese 2 es nominal. ¿Cuántos fenotipos diferentes tenemos? ¿No? ¿Cuántos grados de libertad? Profesor, grado de libertad 0.05. ¿Cuánto de, alfa de 0.05? ¿Cuánto de libertad? Grado de libertad, ya saben, el número de fenotipos menos, ¿no? ¿Menos cuánto? Menos 1, ¿ok? ¿Cuántos fenotipos diferentes tenemos? ¿Cuántos fenotipos diferentes? 3, ¿ok? 3. 3, profesor. 3 menos 1, 2 grados de libertad. Listo, eso nos sirve a nosotros, ¿no? Eso nos va a servir a nosotros para buscarlo en tabla, ¿ok? Tenemos 3 sumatorias. Vamos a tener 3 sumatorias. Observado menos esperado elevado al cuadrado entre el esperado. ¿Cuánto es el observado acá? 37, profesor. Menos 40 elevado al cuadrado entre 40. Perfecto. El otro, profesor, el observado es 85. Perfecto. El esperado es 80 elevado al cuadrado entre 80. Y el otro, observado es 38 menos elevado al cuadrado entre 40. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? A ver, vamos a realizarlo por parte, ¿ya? 37 menos 40 menos 3 elevado al cuadrado, 9. 9 sobre 40, profesor. Perfecto. El otro 85 menos 80. 5 elevado al cuadrado, 25. 25 entre 80. Perfecto. 38 menos 40, 2 menos 2 elevado al cuadrado, 4. ¿Cuánto es? 40. Ya, antes que comiencen a sacarlo en decimales, primero reduzcan la fracción. Ya, eso es matemática de colegio, muchachos. 80 entre 40, 2 por 9, 18. 80 entre 80, 1 por 25, 25. 80 entre 40, 2, 8. ¿Ok? Bien, sumemos. El denominador es igual. 8 más 8, 16, más 5, 21, lleva 2,
Sería 2 más 2, 4 más 1, 5. 51 entre 80. ¿Ok? 51. Ahí sí, ya, si quieren, su calculadora. 51 entre 80, 0.63. ¿Ya? Con dos decimales siempre. El chi cuadrado calculado es 0.63. Muy bien, 0.63. Bien, nuestro chi cuadrado vamos a ver si cae en la zona de aceptación o de rechazo, ya sabe, ¿no? Acá está nuestro x tabular, que debe ser con cuánto, con 0.05 y 2 grados de libertad. ¿Ya? 2 grados de libertad. Ya ustedes pueden calcular este dato y les va a salir que esto cae ¿dónde? Cae en la zona de aceptación, ¿no? Por acá va a estar su x calculado. Es un valor muy pequeñito. Eso quiere decir que esta forma de herencia tiene un comportamiento de herencia mendeliana, ¿no? En las proporciones 1, 2, 1. ¿Ya? No ha salido exacto, nunca sale exacto, pero esos errores que aceptamos nosotros estadísticamente nos permiten probar que esto tiene una forma de herencia, ¿no? De tipo mendeliano, donde hay dominancia completa o codominancia, cualquiera de los dos, pero sigue siendo herencia mendeliana. ¿Ok, jóvenes? Bien, en el problema 2 dice, el color de plumaje morado en las aves de corral está ligado al sexo. Perdón. Si se cruza un gallo de color morado con una gallina no morada, siempre se obtiene la F1 gallos de color morado y gallinas de color morado. En la F2 se obtiene un 50% de gallos de color morado, 25% gallinas de color morado y 25% de gallinas no moradas. Determine usted los posibles genotipos de todos los individuos y si se cruzara un gallo no morado con una gallina morada, ¿qué esperaría obtener? ¿Ok? Bien. A ver, estamos ante una herencia ligada al sexo. Ligada específicamente al cromosoma X. ¿Ok? Ligada al cromosoma X. Entonces, acá tenemos que ver el tema de dimorfismo cromosómico en aves. En aves, a diferencia de mamíferos, los que tienen los cromosomas sexuales idénticos no es la hembra, es el macho, o en otras palabras, el gallo. Y quien tiene los cromosomas diferentes no es el macho, sino la hembra. En ellos es invertido el tema de los cromosomas sexuales con respecto a mamíferos, como nosotros también. Bien, otro aspecto que tenemos que ver, si yo sé eso, y hay dos rasgos, que es plumaje morado y plumaje no morado, ¿no? Tenemos que ver qué tipo de herencia tiene. Una de las cosas que podemos observar es que si yo cruzo un morado con un no morado, esperaría obtener que, según la primera ley de Mendel, si todos los rasgos, o el 100% de los rasgos de la F1 son idénticos a uno de los padres, ese rasgo es el rasgo dominante y el rasgo que desaparece es el rasgo recesivo. Si ustedes observan morado por no morado, me salen individuos machos morados y hembras moradas. Por lo tanto, el rasgo morado es el rasgo dominante. Que lo voy a poner una M mayúscula.
Y el rasgo no morado es el rasgo recesivo y le coloco M minúscula. Entonces, si es así, este individuo macho será ¿de qué color? Morado. Perfecto. El heterocigota, profe, usted me ha dicho que hay dominancia completa, entonces será también morado. Y el homocigota recesivo, no morado. M mayúscula para el caso de gallinas, va a haber gallinas que pueden ser morada, y la versión recesiva no morada. Listo, ya utilicé mi tabla y esta es la forma de todos los posibles genotipos que pueden haber para color de plumaje, morado o no morado. Me están pidiendo los genotipos. Me dice, cruzo un macho morado. Bien, es más fácil para resolver este tipo de problemas empezar por aquel que tiene solamente los rasgos solamente dos fenotipos, en este caso las gallinas. Entonces las gallinas, ni bien veo que es no morada, es M minúscula, o morada M mayúscula. Si es una gallina, antes de poner todo, vamos a colocar, si yo quiero los genotipos y no me cuadre todo, ¿no? Una gallina es XY, un gallo es XX, gallo XX, gallina XY, gallina XY, gallo XX y gallina XY. ¿No? Sí, esta es gallina XY. Ok. Bien, ¿cómo será una gallina no morada? M minúscula. Y ya está. Ahí está el genotipo. El I no lleva el gen, así que eso yo no tengo que ponerle ningún alelo ahí. Perfecto. Otra gallina, una gallina morada, ¿cómo es? Profesor, una gallina morada es M mayúscula. Perfecto. Gallina morada, ¿cómo es acá? M mayúscula. Perfecto. Y gallina no morada, M minúscula. Bien. Ahora ya resolví todos los genotipos de todos los cruces en la F1, la F12 y los parentales. Ahora quiero resolver el de los machos. El de los machos, empecemos por lo más sencillo. Solamente es no morado cuando ambos alelos son recesivos o minúsculas. ¿Dónde está un gallo no morado? Un gallo no morado, acá está, morado, ya. No tenemos. No tenemos. ¿No? Sí, a ver, un minuto. Quiero revisar. Bien, para que el individuo sea morado, en el caso de machos, tiene que haber necesariamente un M mayúscula. Por lo tanto, todos estos gallos deben tener un M mayúscula. ¿Okay? Mínimo deben tener un M mayúscula. ¿Ok? Bien, veamos. ¿Ok? Veamos. Si ustedes observan, ¿no? Este individuo ha recibido un X de madre, por herencia. ¿Ya? Que podría haber recibido de acá, o podría haber recibido de acá. ¿Ok? Si hubiera sido M minúscula, pues podemos formar individuos. Para que me salga un individuo así, ¿no? Si ustedes observan, para que me salga un individuo así, este I ha tenido que venir de acá. ¿Ya? Este I ha tenido que venir de acá obligatoriamente, no hay otra. Por lo tanto, este M minúscula, XM minúscula, ha tenido que venir del otro progenitor. Pero como el otro progenitor ya tiene un M mayúscula, por lo tanto este es M minúscula. Necesariamente. ¿Ya? Necesariamente. Igual acá, ¿no? Este I ha tenido que venir de acá y este M necesariamente ha tenido que venir. Pero acá hay un M mayúscula. Acá hay un M mayúscula, ¿no? Si yo le hubiera puesto M minúscula a este, podría haber dado individuos MM minúscula. Individuos que son machos no morados. Y no me ha salido no morados. Por lo tanto, esto tiene que ser M mayúscula.
No puedo colocar otro porque si no me hubiera obtenido un fenotipo más. Perfecto. ¿Quién me falta? Este de acá. A ver. Este de acá. Acá sí tenemos, el M ha podido venir de acá o ha podido venir de acá. Este XM mayúscula. Pero este M minúscula podría no haber sido, podría haber caído acá. ¿No? Podría haber caído porque para que sea un individuo morado puede ser M mayúscula o M minúscula. Este es el único que no puedo determinar y le coloco raya. ¿Ok? Con eso yo determino, ¿no?, la forma de herencia, ¿no?, los genotipos de esta forma de herencia. Bien, ¿qué más me pide el problema? ¿Qué más me pide el problema? Me dice, si se cruzara un gallo no morado con una gallina morada. Gallo no morado. ¿Cómo es un gallo no morado? Voy a cruzar un gallo no morado con una gallina morada. Perfecto. Voy a cruzar gallo morado con una gallina no morada. Primero lo que hago es colocar los cromosomas, ¿no? Para que sea gallo tiene que ser XX y para ser gallina tiene que ser XY. Gallina morada no hay problema, es un solo M mayúscula. Y gallo no morado no hay problema porque es M minúscula. Hago el cruce, de repente alguien por ahí se acordó la tabla de Punnett, profesor, bueno, puedes ponerlo, no hay problema. Se segregan también de la misma forma, ¿no?, los alelos con sus respectivos genes. Acá va a ser MM y acá va a ser, que le coloco, se va a segregar M así. Y se van a combinar independientemente, ¿no? Va a ser mitad de un sexo, en este caso machos, y mitad del otro sexo, en este caso hembras. Pero ¿cuáles van a ser los genotipos? ¿No? Este individuo va a ser heterocigota, este individuo también va a ser heterocigota, este individuo va a ser con un M minúscula. ¿Y qué tengo? Que estos individuos son machos morados. ¿Y estos individuos qué son? ¿No? Hembras no moradas. De esa forma yo determino los genotipos, ¿no? Y también los fenotipos, ¿no? Que pueden usarlo si quieren con la tabla no hay ningún problema, pero el resultado es el mismo. Bien, jóvenes. Bien. En el problema 3, por favor, todos. Problema 3 me dice, en aves de corral, la raza Wyandotte se caracteriza por tener una cresta alargada, gruesa, alta y con papilas, denominada cresta rosa. En cambio, la raza Brahma tiene una cresta corta con 3 bordes llamada cresta guisante. Al cruzarse ambas razas, la F1 mostrará un fenotipo distinto, denominada cresta nuez. Al cruzarse aves de esta F1, es decir, F1 por F1, se obtiene la F2 una cuarta cresta denominada cresta guisante. Y las 3 crestas en la proporción: 9 crestas nuez, 3 crestas rosas, 3 crestas guisantes y una cresta simple. ¿Cómo se explicaría estos resultados? ¿Ok? A ver, jóvenes, ya habíamos hablado de esta forma de herencia, es una forma de herencia especial, pero hay que probarlo, ¿no? Si cruzamos 2 líneas puras, cresta rosa y guisante, esperaríamos obtener uno de los genotipos, ¿no? Uno de los genotipos de los padres si hubiera dominancia completa. Pero aparece una nueva cresta, que en este caso es cresta nuez. Podríamos decir de repente, profesor, pero puede haber dominancia completa o puede haber codominancia. Sí, pero cuando tú cruzas las 2 nuez, deberían ser híbridas, ¿no? ¿Qué vamos a obtener? Obtenemos 9 nuez, 3 rosas, 3 guisantes y un simple. Como si fuera una herencia mendeliana, la tercera ley de Mendel, ¿no? La de la combinación independiente. Una confusión. Esto sucede con crestas, ya lo habíamos explicado, porque era una forma de herencia, ¿no? Esta era la forma de herencia que se conocía con el nombre de genes complementarios.
genes complementarios, ¿no? Y en estos genes complementarios están actuando dos genes con dos alelos diferentes cada uno. ¿Ya? Entonces yo le puedo colocar acá, ¿no? Para hacerlo un poco, vamos a ver, para que hacemos un recordaris, el gen A que tiene respectivamente sus dos alelos y el gen B que tiene respectivamente sus dos alelos. ¿Ok? 2. Si yo cruzo, ¿no?, a ambos individuos, una cresta rosa, ¿cómo sería una cresta rosa, no? Alguien me diría, profesor, tiene que ser los dos alelos, vamos a suponer que rosa, ¿no? Los dos alelos tienen que estar en homocigosis si hablamos de líneas puras. Perfecto, entonces podría ser así. Y lo tengo que cruzar con el contrastante, y el contrastante, ¿no?, debería ser así. Por lo tanto, estos individuos son dihíbridos. Eso ya lo hemos visto en anteriores prácticas. Al cruzar los dihíbridos, ¿no? Al cruzar los dihíbridos, sabemos que estos van a ser 16 genotipos, pero agrupados en 4 fenotipos, ¿no? Pueden ser A raya, A mayúscula raya, B mayúscula raya, y eso tiene que ver, jóvenes, con cualquiera de las dos letras pueden ir ahí, mayúscula o minúscula. Estos tendrían que ser de esta forma. Este tendría que ser de esta forma. Y el último doble recesivo. Bien, profe, ya están los genotipos. Muy bien, ahora yo les digo, si este es el genotipo de rosa, entonces el rosa también debe tener ahí arriba lo mismo. Si ustedes observan, estos son 2BB mayúscula y estos son 2BB minúscula. No cuadran los resultados. Caramba, no cuadran. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Sí, profesor, pero usted nos explicó. Exacto. ¿Se acuerdan cuando les dije? La única forma de obtener híbridos o dihíbridos en este caso es cruzando dos homocigotas de esta forma, o habrá otra forma. Recuerden que los homocigotas deben tener letras idénticas, pero yo no le dije en ningún momento que todas deberían ser mayúsculas o todas deberían ser minúsculas. Entonces yo podría, ¿no?, yo podría hacer que este individuo sea BB minúscula y sigue siendo homocigota, línea pura o no. Claro, porque las dos letras son iguales. Entonces, ¿no?, el contrastante debería tener las mismas letras, pero en versión, en el caso del BB debería ser el otro BB mayúscula. Al cruzar estos dos, me va a dar también dihíbridos, no hay ningún problema. Me va a dar dihíbridos. Y al cruzar los dihíbridos me va a dar estos genotipos. Eso no va a cambiar. Pero ahora ustedes sí van a observar que el que es rosa coincide con el fenotipo del parental. ¿Bien? Y el guisante también coincide ahora con el genotipo. No hay disparidad. Estos dos individuos se parecen a los parentales. Y el nuez también, el nuez sigue siendo, acá puede ser también, ¿no?, un dihíbrido, sigue siendo nuez. El simple sí, esa parte ya es uno nuevo. Esto es gracias, es uno de los pocos ejemplos, pero lo deben conocer, genes complementarios. La forma de herencia de las crestas. Ok. Bien, el problema 4 dice: el color de plumaje de los patos silvestres depende de una serie de alelos múltiples. Acuérdense, alelos múltiples. ¿Ya? En alelos múltiples tenemos un solo gen, pero que tiene diferentes alelos. No es varios genes, un solo gen. Tiene 3 alelos, AP, A mayúscula y A minúscula, con una jerarquía de dominancia donde A mayúscula P domina A mayúscula y esta domina A minúscula. Determina las proporciones genotípicas esperadas en la F1 del siguiente cruce o apareamiento. ¿Ok?
del siguiente cruce. Ahí lo tenemos en la pizarra, ¿no? Voy a cruzar un individuo con este genotipo con otro individuo con este genotipo y me piden las proporciones. Entonces alguien me dirá, pues profesor, bueno, ¿puedo aplicar Punnett? Sí, si quieres, puedes aplicar Punnett. Si lo quieren hacer de frente, eso no hay ningún problema. Voy a cruzar un individuo así. Ambos alelos se segregan, ¿se acuerdan? Como la práctica de botones. Y este alelo también se segrega, ¿no? Y lo voy a combinar independientemente. ¿Qué voy a tener? Voy a tener un individuo AP A. Voy a tener un individuo AP A minúscula. Voy a tener un individuo AA. Y voy a tener un individuo A minúscula. Ok. ¿Cuál será la proporción? Bueno, tengo individuos que son así, ¿no? Si quiero sacar la proporción, ¿no? Proporción. Ojo, hay que tener cuidado. Estoy pidiendo la proporción genotípica. Están pidiendo fenotipo acá. Genotipo. Genotípica. Voy a tener individuos que son APA. Dos de ellos. Y voy a tener individuos que son uno de estos, un genotipo de estos y un genotipo de estos. Por lo tanto, tengo la proporción genotípica 2AP, A mayúscula P, A minúscula, 1 A mayúscula y 1 A mayúscula, A minúscula heterocigota, como quieran. Esa es la proporción genotípica para este problema. Bien, en el problema 5 me dice, para hacer un cruce de prueba, ¿con qué genotipo tendría que cruzar un individuo? Ahí vemos, lo vamos a poner en la pizarra. ¿No? Tengo un individuo que tiene esta composición genotípica. Verdaderamente, si ustedes lo ven, son 5 genes, ¿no? Pero es un ¿qué? Es un individuo que tiene todos sus genes, ¿en qué versión? Híbridas. Por lo tanto, estos son 5 genes. En verdad estás ante un pentahíbrido, ¿no? Pentahíbrido. Perfecto. ¿Qué era un cruce de prueba? ¿Con qué cruzabas un cruce de prueba, no? Cuando tú tenías, a ver, haciendo recordaris, tenías la dominancia, ¿no? Todavía había estos 3 genotipos. Vamos a suponer, este es color negro, este es color blanco, y había dominancia completa. Entonces el individuo, cuando hay dominancia completa, el heterocigota y el homocigota recesivo tienen el mismo genotipo. Lo único que tú sabes es que el homocigota recesivo solo un fenotipo. Un fenotipo. Un solo fenotipo. Bien. Como sabemos, ni bien vemos el fenotipo del individuo homocigota, sabemos que solamente tiene ese genotipo, no tiene otro genotipo, hacemos con él el cruce de prueba. ¿Por qué? Porque si yo cruzo un individuo que es con este genotipo que sabemos de pelaje negro, lo voy a cruzar con el individuo que sabemos que si es de pelaje blanco ya sabemos cuál es su genotipo. Por lo tanto, en la F1 nos va a dar individuos 100% de esta forma, que son de pelaje negro. 100%, todos van a salir así. Pero si el individuo es heterocigota y también es de color negro, por eso se confunden con el homocigota dominante, pero lo voy a cruzar con el homocigota recesivo, voy a hacer el cruce de prueba, que sé que es de color blanco. ¿Qué voy a obtener en la F1? Voy a tener individuos que son así, de color de pelaje negro, y aparecen individuos de color de pelaje blanco. ¿No? 50%, 50%. Ni bien aparece 2 fenotipos, entonces yo sé que este individuo ¿es qué? Heterocigota. Si aparece uno solo del cruce,
Entonces ese individuo es homocigota. Entonces el cruce de prueba me permite determinar, ¿no? Me permite determinar si el fenotipo que tengo en versión dominante es homocigota dominante o heterocigota. Entonces, ¿con quién tengo que cruzar yo para hacer el cruce de prueba de un pentahíbrido? ¿Con quién tengo que cruzar? Si acá crucé este monohíbrido, lo he cruzado con un homocigota, entonces tengo que cruzar, profesor, con un homocigota, ¿no? Pero un homocigota para 5 genes. ¿Y cómo será un homocigota para 5 genes? Bueno, por eso tendrá que ser A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula, E minúscula. Nada más. Así hay 1.000.000 de genes, ¿no? En versión heterocigota, yo tengo que cruzar siempre con 1.000.000 de genes también en versión, pero homocigota. Todas letras minúsculas. Listo. Con eso yo pruebo realmente que tengo ¿no? He hecho el cruce de prueba, ¿no? Bien, tienen como tarea, tienen que resolver, por favor, a mano, lo escanean o le toman foto, colocan el nombre de los participantes y lo cuelgan, por favor, para su revisión. Tienen 5 ejercicios que tienen que entregar en la fecha y hora programada. Bien, yo les agradezco esta clase. Buenos días.